¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Karen Agüed y este es tu programa favorito, Mujeres de Fe. Bienvenidos todos. Me están viendo en un estudio nuevo, pero también hoy tenemos una invitada súper especial. Así que hoy todo es nuevo. Dios hace nuevas todas las cosas. Y hoy la Virgen nos sorprendió con una visita muy especial desde Miami de una venezolana que seguramente tú ya conoces. Yo estoy de manteles largos por tenerla aquí con un tema increíble, muy interesante, que es la batalla espiritual. Ella es Ayram Ederi, de Manual para Enamorarse. Muchísimas gracias por estar aquí, Ayram. Gracias. Aquí en Guadalajara. Y en México por primera vez, o sea, es la primera vez. ¿Por primera vez? Sí. Hace años vine, pero fue como una escala no conocí la verdad nada, pero sí es la primera vez en México y tuve la oportunidad de estar en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Y lo más bonito es que no había nadie. Y siempre mis amigos que han venido me han dicho, eso está full, obvio. Ayer no había nadie, yo pasé por la banda 400 veces, me quedé ahí, entonces Fue un regalo. Un regalo, literalmente. Un regalo de la madre. Porque la Virgen de Guadalupe, el único lugar donde se ha quedado su imagen, o sea, pintura del cielo real, es aquí en México. Sí. No. Muy bonito, la verdad, fue una experiencia muy bonita. Y la pregunta, digamos, que yo le hacía a la madre es, ¿para qué me trajiste? O sea, nada en Dios es coincidencia. Nada, todo, ni esto, todo es un para qué, un por, o sea, para algo, ¿no? Yo le decía, esto no es de gratis, madre, o sea, ¿para qué me trajiste acá? Y yo sé que poco a poco eso te lo empiezan a revelar y obviamente es para mayor, siempre gloria de Dios. Entonces, para eso. Gracias por tenerme aquí, a todas las personas que están escuchando Guadalupe Radio, así que amén. Fue para ti sorpresa y también fue para mí sorpresa. Hace un año te iba a entrevistar, pero te enfermaste, no pudiste venir. Y Gloria dijo, bueno, será después. Y ya cuando me dijo sí y ya, dije, pues esto lo quiere la Virgen también. La verdad es que esto lo quiere Dios. Entonces, pues pedimos para que dé mucho fruto este programa. Me siento muy contenta. Coincidí contigo en la JMJ en el 2023 allá en Lisboa. Ahí tenemos una foto juntas, se las compartiremos al rato en redes. Pero gracias por esta entrevista. Y bueno, pues el tema es el combate espiritual. Pero quiero que antes me digas quién es Ayram. Yo quiero decir que es hija de Dios. Totalmente Eso soy hija de Dios. Primero que nada. Ya luego me dices qué haces, pero yo quiero presentarte como una hija de Dios muy amada, que pues tocada, ¿no? Tocada por Dios, porque sé que tu vida, ahorita vas a platicar un poquito, pero que tu vida pues es un testimonio que toca muchos corazones, sobre todo de los jóvenes, y que eres una hija de Dios amada y elegida para una misión especial. Y bueno, pues aparte que eres influencer, misionera digital y demás, tus páginas en redes, Manual para Enamorarse. Pero ahora sí, platícame ahora sí, tú preséntate, qué te gustaría decir de ti y cómo nace Manual para Enamorarse. Quiero dedicar este primer bloque a eso, para luego pasar a la batalla espiritual. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y hay que volver al principio, ¿no? Como dice el Señor, al Génesis. Como bien le dijiste, Ayram Ederi, de Caracas, Venezuela, 35 años de edad. Y mucha gente me pregunta, Ayram, pero tú naciste en una sacristía en la iglesia. Yo no nací en la iglesia, jamás me imaginé estar hablando de Dios, 01, anti-iglesia, pro todo, nada que ver. O sea, nada que ver. O sea, todo esto que yo estoy viviendo ahorita para mí también es incluso un shock. Porque mis amigos me dicen, Ayram, pero explícame qué te pasó. Y yo, es que quisiera saber yo. O sea, yo lo único que puedo decir es que Cristo pasó por mi vida y punto. Yo, como te dije, nací en Caracas, Venezuela, una familia cero católica, para nada. O sea, no practicante, nada que ver. Mi familia, como yo creo que muchas de las familias, íbamos a un bautizo, a una confirmación, a una boda, como por compromiso y porque había una fiesta después. Sí. Pero no porque había una relación con Dios. Yo voy al colegio, mi colegio era de hermanos maristas, y me acuerdo que llegó el punto de la primera comunión, que yo creo que todo niño latino llega a un punto en la primera comunión y es como ese primer encuentro, y la catequista me hablaba del cielo, pero de una manera que yo decía, yo no quiero ir al cielo. ¿Ah, sí? Yo soy catequista, a ver qué te dijo para no hacerlo. Déjame tomar antes que me ahogue. Para no hacerlo, ¿verdad? Dime, dame el tip. Mira. ¿Cómo no les tengo que hablar del cielo? Nosotros, hago un paréntesis acá, y quiero insertar esto en este momento antes de seguir la historia, que nosotros el ser humano puede venderte lo que sea. Somos buenos vendedores, solucionamos cosas, hacemos tantas cosas, pero no sabemos vender lo más importante, que es la eternidad, la vida eterna, ir al cielo. Entonces, claro, esa profesora en 4º grado
me hablaba del cielo, entonces me pintaba como, nos mostraba, es que esa foto me quedó, una foto de un angelito gordo con un violín, todo aburrido, y yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa y veía en esa época en TV, Nickelodeon, y yo decía, no, yo quiero ir para allá, yo quiero ir para esa fiesta. En TV yo también lo veía. Sí, yo quiero eso, o sea, yo no quiero esto. Entonces, claro, porque era un concepto que se iba creando de cielo a un niño de 10 años como una limitación, como me tengo que poner una camisa de fuerza, entonces tengo que ser monja o cura o qué sé yo no puedo bailar, yo no puedo. Entonces, claro, tú dices, no, eso es muy aburrido. Pero ahora entiendo que ya yo perdoné a la catequista, ya nos hablamos por si acaso, esa pasión, yo no sentía o yo no veía esa pasión. Entonces yo decía, no, si ella no lo hace con pasión, ¿para qué yo no sé a dónde voy a ir? Ajá. Bueno, eso fue como una experiencia que tuve de Dios y claro, empieza la adolescencia y yo siempre fui una persona que le gustaba el límite. Por ejemplo, no pase, obviamente yo iba a pasar. No toque, obviamente yo iba a tocar. Ahora entiendo que esas ganas de infinito vienen de esas ganas y hambre que tenía de Dios, pero que en ese momento no sabía, ni ninguno de nosotros sabe. Entonces pasan los años, me fui desviando, obviamente empieza toda esta fiesta, vicio, droga, sexo alocado, o sea, todo lo que tú quieras. Uno hizo y deshizo, experimentó. Y eso, te estoy resumiendo toda la historia larga, pero eso me llevó a un punto, como todos, entre ese vacío. Y ese vacío porque llegó esta pregunta a mi cabeza, ¿para qué estoy en el planeta Tierra? ¿A qué edad más o menos fue esto de esta locura? De esta locura son como, imagínate, Karin, te puedo decir que desde los 16 años hasta los 26, que es donde el Señor toca mi corazón. Y yo me acuerdo que yo, el otro día, bueno, no el otro día, pero hace un tiempo, leí como un diario que yo tenía y en el diario decía, si yo voy a cambiar, pero a los 30, todavía quiero seguir rumbeando. Y el Señor dijo, no, flaca, es que no llegas viva a los 30. Y tocó mi corazón a los 26, ese mundo de locura. Como dije, estuve en muchos vicios, muchas cosas, hasta que llega un punto de encuentro que yo no lo busqué, fue una fiesta. Estaba en una fiesta con un grupo de gente y yo estaba, te podrás imaginar, en cualquier vicio que había hecho. Y esta persona se me acerca y me dice, oye, tú tan bonita, pero pareces el demonio. ¿Cómo? Te podrás imaginar lo que yo era y aquí solo cuento una parte porque hay cosas que yo trato de guardar y cuando me invitan a dar una charla en vivo te abres más. Me abro mucho más porque sí, he aprendido mucho de eso. También hay que ser prudente, especialmente en todo esto de los medios, porque a veces me han cortado o han hecho clips con cosas que yo hablaba que no eran. Sí. Pero bueno, esa persona me dice, ¿pareces el demonio? Y yo, obviamente me reí, pero sabes, algo quedó ahí. Sí te caló, o sea, sí dijiste Sí, cómo. rumbié más. Esa noche te revelaste. me emborraché más. Y después, a un tiempo, esta misma persona me dice, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a invitar a un retiro. Y yo, ¿qué retiro? ¿Qué no? De Dios. Y yo, mira, gracias, pero yo no. Porque vuelví y me acordé, yo, si es un retiro de Dios, me acordé de la primera comunión, voy a tener que cambiar, monja, encerrar, camisa de fuerza. No, yo no quiero la iglesia. Tu imagen de Dios no era la correcta. Era, no, me va a castigar, yo no quiero esto, no voy a ser libre, que es lo que muchos jóvenes a veces tienen. Es como que no va a poder ser yo. Mentira. Hoy yo, o sea, bendito Dios que me buscaste en mi fango porque le diste sentido a toda mi existencia y a mi propósito. Yo carecía de un propósito. Y bueno, nada, esta persona me engaña, me dice que me va a llevar a cualquier retiro. O sea, como yo le rechacé, me hace un engaño. Y a mí se me olvidó y mucho tiempo después me dice, mira, no, es que nos vamos a hacer un retiro de yagé, de ayahuasca. Imagínate. Y yo, ahí sí, porque eso sí me iba a sanar. Mentira. Me llevé con mi bolsita y me dejé en un convento, era un retiro que se llama el Retiro de Maús. No sé si aquí en México, pero en Estados Unidos es muy famoso. Tú pensando que ibas a la ayahuasca, te llevaron al retiro de Maús. Correcto. Y cuando yo llego... es muy famoso, sí. Y cuando yo llego, yo te podrás imaginar, y si salió el demonio. No, ¿qué es esto? ¿Cómo me van a engañar? Yo no quiero, ¿sabes? Y bueno, Karina, ahí pasó muchas cosas. Al final termino aceptando, entro porque yo dije, bueno, mira, no tengo plata, el retiro es gratis, ya está pago, voy a comer gratis. Bueno, vamos a entrar. Yo sé que hay una cláusula que lo que ahí pasa y se queda, no puedo contar, pero sí hay cositas que puedo dar.
yo entré muy rebelde, o sea, yo me fumaba un cigarro, en todo lo que pasó yo estaba fumando cigarro, hasta que ya llegó una actividad en la cual me quebró, Dios me quebró. ¿Pero por qué te quebraste? Porque hubo un encuentro muy fuerte con Jesús sacramentado. Yo no sabía que era Jesús sacramentado. Haz de cuenta que yo no conocía nada de la fe. O sea, yo no sabía cómo se le decía al cura. No sabía nada, no sabía nada, absolutamente nada, cómo era la misa, nada. O sea, por eso estoy diciendo, o sea, de verdad no nací en una sacristía, no sabía nada, pero en un encuentro con Jesús sacramentado, o sea, el Santísimo, yo tampoco sabía qué era y me explicaron ahí y yo siento algo muy profundo en el corazón que yo puedo contarlo, pero es una experiencia personal y sentí algo muy profundo al corazón, simplemente un lo amor. Puedes contar, ¿eh? Sí, un amor muy fuerte, o sea, sentí como, o sea, te amo, mi hija amada, o sea, era un amor que yo empiezo a llorar y a llorar y a llorar, y obviamente pasó también algo muy fuerte, y yo siempre digo a la gente, si me quieres creer bien y si no también, o sea, la verdad, al final... No puedes contar, ¿eh? No, yo lo digo porque yo siempre le digo a la gente, yo no me importa qué van a decir, sino el que va a decir de mí al final del día. Claro, claro. Y yo sentí algo que me dijo, Aira, no hay más oportunidad. Si tú te mueres como estás ahorita, te condenas, estás en pecado mortal. Existe un cielo, un purgatorio, un infierno. Yo no sabía esto, Karen. Yo no sabía que era el infierno. O sea, todos creemos que vamos para el cielo y ya, y que eso, cuento chino. Y yo sentí eso tan profundo y era como en un segundo se había revelado todo. Imagínate, yo sentí que me estaba volviendo ahora sí loca. Pero tuviste como esta certeza. Era una como certeza. Esta emoción de decir, o sea, te quitó como una venda de los ojos, te dio claridad, certeza. Yo creo que el resultado más grande es que yo renuncié a todo y llevo como misionera ya 10 años. Ese es el resultado que hubo certeza. O sea, al final del día, al momento, claro, la gente se reía, eso se burlaba, mi propia familia, mi propio papá, mi propia mamá, todo el mundo, ¿sabes? Pero era una fuerza tan grande que yo dije, esto es real. Lo que la gente predica es real, lo que dijeron los apóstoles, o sea, yo quería más, tenía hambre. Yo decía, esto que a veces uno escucha que a alguien le pasa, me pasó a mí y yo no lo busqué, o sea, y obviamente salgo de ahí, del retiro, y bueno, un proceso muy, muy grande, muy fuerte, dejar vicios, tantas cosas, pero me acerqué a un sacerdote que es el padre Osvaldo Gudelo, que es mi guía espiritual, mi amigo, como un padre de verdad, y me acerco a él. Y empezamos ese camino que yo digo que es manual para enamorarse, aparte de ser un apostolado que empezó digital, no es solamente para las personas, sino es para mí, para recordarme de dónde vengo y para dónde voy. O sea, no es para los demás, es para mí, para purificarme, ¿no? Toda esta prédica. Y claro, vinieron los desafíos. O sea, yo creo que ahí es donde entra el gran combate porque vino tanto desafío. Tú tienes ese encuentro y sabes todas las renuncias, los cambios que tienes que hacer entre tu misma familia, tu misma gente, ir contracorriente. ¿Qué es el cristianismo sino ir contra la corriente? Claro, pero espérame, tú como San Pablo te tumbaron del caballo. O sea, pero tú en ese retiro... De la jirafa. De la jirafa. Te tumbaron y te levantaste mujer nueva. O sea, sí fue de... Sí, no es como... O sea, la gente piensa que tú te pares ya y todo feliz. No, empezó el verdadero reto, ¿sí? Pero con una conciencia distinta, con esa metanoia que es una conversión. Una conversión, que es tener un encuentro con aquel que es el amor. Y fue como, ya va, toda la vida he mirado para allá, ahora tengo que empezar a mirar para acá. Hay cambios que hay que hacer, amistades que hay que dejar, sitios que hay que dejar de frecuentar. Por ejemplo, la castidad, cosa que yo no sabía qué era, eso es otro tema, pero tantas cosas. Y era ese amor, esa fuerza de sentir, Airán, tú eres mi hija muy, muy amada. Y yo entendí en ese segundo, Karen, mi verdadero propósito y el de toda la humanidad es ser santos, es llegar a la casa del Padre. ¿Y ser santos qué significa? Ser puro. Aquí nunca vamos a ser puros, pero Él sí nos puede transformar, Él sí nos puede cambiar. Claro. A mí la gente me dice, eres un hipócrita, qué mentiroso, que cambiaste. Es que yo no cambié, Él me cambió. Por mí yo estuviese en esa misma discoteca. Sí. Si no fuera por la... Fue Él vino por ti. Él vino por mí. Él vino por ti. Y yo dije, sí, va, personalmente. Flaco, vámonos, vamos a montarnos, porque cuando alguien de verdad experimenta el amor de Dios con fuerza, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Podrán haber caídas, pero no hay vuelta atrás. Y sabes que siento que tú estabas con muchas creencias que eran mentiras, que te creías sobre tu identidad. Y siento que cuando alguien tiene herida en su identidad, es porque tiene un llamado muy fuerte de Dios desde su identidad. O sea, como que tenías tú que renunciar a esa mentira del enemigo, de quién eras o no eras.
para descubrir tu identidad en Dios. Total. Y ahí entra el combate, ¿no? A esas ahorita que dijiste, tuve que renunciar a muchas cosas. Sí, a lo mejor prácticas de nueva era, a lo mejor tuviste que renunciar a sexo, drogas, alcohol, no sé. Pero, sobre todo, creo que tuviste que renunciar a la mentira sobre ti misma que alguien más te haya hecho creer de ti misma. Esa falsa creencia, ¿estoy en lo correcto? Totalmente en lo correcto, porque el demonio, y que el Señor lo reprenda, te llama por tu pecado. Dios te llama por tu nombre. El demonio te llama por tu pecado. Por eso a la gente le cuesta mucho creer que alguien cambie después tras una vida tan loca. No, pero si esa es la drogadicta. Claro, porque el demonio no quiere que tú te salgas ahí, te llama por eso. Y hay o sea, yo siempre, bueno, no yo me copié a San Juan de la Cruz, que habla sobre esos 3 grandes enemigos del alma, que son el mundo, el demonio y la carne, ¿sabes? Y el mundo, justamente hace poco lo hablaba con alguien, te exige, ¿no? Es que tú tienes que hacer esto, ser así, ser esto. Entonces, nos exige tantas cosas, y si no cumplo esas expectativas, si no cumplí con ese matrimonio, si no cumplí con lo que mi mamá quería, si no cumplí con lo que... Entonces soy un fracasado. Entonces no soy una persona de éxito. Claro. Un día le pregunté al padre Osvaldo, padre, ¿qué es ser una persona de éxito? Y me dijo que cada día tú te vayas a acostar con una conciencia limpia, y 2, que cada día te hayas acercado más a una virtud. Sí. ¿Sabes? No es para el mundo. Entonces, claro, tenía toda esta, como decimos en Venezuela, mezcolanza de cosas, un cóctel de yo soy así, es que yo nunca voy a cambiar, yo soy esta persona. O sea, era tanto, y yo no podía ver más allá, porque el demonio te tiene como atrapado, confundida en esa mentira, en tu propósito, en tu misión, te confunde, no te deja ver cuáles son tus talentos, tus dones en sí. Entonces te hace sentir indigno, no merecedor, te hace sentir pues que no eres capaz. Y hasta el sol de hoy, o sea, mira, yo que he venido a México para que me invitaran a un grupo de jóvenes para hablar de la experiencia. ¿Tú qué crees? Que en la mente no está, ¿qué hago yo aquí? Hay mucha gente mejor. Y estoy segura que hago yo aquí, que es esto, para que voy a hablar. Pero ¿de quién es esa voz? Por eso, entonces, toda la vida vamos a tener este combate y esta lucha. O sea, yo lo veo así como un juego o una película de niños. O sea, hay un mal y hay un bien. El mal, ¿qué es lo que quiere? Que nunca te acerques a Dios. Que nunca te acerques y experimentes el perdón, la misericordia, porque en Dios empiezas a experimentar paz. No es que cambien las cosas, la gente piensa que me acerqué a Dios. Cuando yo me acerqué a Dios, se murió mi papá, mi primo, mi amigo, y se murió, todo el mundo. Me botaron del trabajo, ¿Pero tú pensabas que era por acercarte a Dios o más bien? No, pero es que es una purificación que empieza a lo que voy. Acercarse a Dios no significa que todo va a cambiar, pero tú vas a cambiar la perspectiva, es como ves todas las cosas. Claro. Y esa es la mayor fortaleza y la mayor grandeza. No cambian las cosas. El mundo sigue su ritmo. ¿Y para dónde va el mundo? El mundo lo maneja el padre de la mentira, que es el demonio. Padre de la mentira. Pero tú sí cambias como ves las cosas. Entonces, como dice San Pablo, todo ocurre todo para el bien de los que aman a Dios. Entonces, ¿existe algo tan malo? Claro que hay enfermedades, claro que hay un dolor. Yo lloré cuando mi papá murió y mi primo... A ver, y sabemos que la muerte y la enfermedad no vienen de Dios. Sabemos que son consecuencia del pecado. Sabemos que son consecuencia del pecado, pero por eso ya vino Cristo a vencer la muerte, con su muerte y con su resurrección. Entonces, tenemos la promesa, ¿no? En el paraíso donde todos los que lloran serán consolados, donde ya no habrá más enfermedad ni más llanto. O sea, sabemos que todo esto es consecuencia del mal, porque el mal viene a robar, matar y destruir. Sí. En cambio, Cristo viene para que tengamos vida y vida en plenitud. Total. ¿No? Ahorita que y esa vida en plenitud a veces la hemos malinterpretado, ¿no? Que pensamos, volvemos, como que la abundancia lo vemos muy en el ámbito material. Una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de todo esto, porque obviamente uno se metió de lleno en la iglesia, de pasar era la persona que yo criticaba a toda la gente que iba a misa diaria. Me acuerdo cuando estaba en el colegio y mis amigas iban de misiones, yo me reía, me burlaba de ella, a pasar yo a vivir dentro de la iglesia. Pero no es en lo material, sino es en el espíritu. Nosotros somos cuerpo
alma y espíritu. Y a veces vivimos muy en lo sensorial, en la carne, en lo mundano. Y el Señor te dice, hey, ¿qué significa conversión? Sino es volver al origen, volver al alma, volver adentro de ti, volver a profundizar y conocerte desde dentro, no desde afuera. Entonces, ahí es donde entra la gran lucha. El demonio te quiere distraído, ve para acá, ve para allá, busca el ruido. Entonces, te quiere distraído y confundido. Total. Y así es, somos cuerpo, alma y gracia, ¿verdad? El alma sin la gracia se condena. El cuerpo sin el alma es la muerte que conocemos, pero el alma sin la gracia, pues es la muerte también eterna. Bueno, ya entramos de lleno al tema ya estaba en la pelea, estamos en el tercer round de la batalla espiritual. Y bueno, pues entonces, si tuvieras que definirnos qué es la batalla espiritual, como para que a la gente le quede un poquito más claro, ¿qué pudiera ser un combate espiritual en la vida de alguien hoy? O en las vidas de las personas, por ejemplo. Bueno, partiendo de lo que habíamos dicho anteriormente, o sea, en el mundo, o sea, uno para identificar, como yo decía, depende de donde tú estés, en qué nivel, vamos a hablar de las redes sociales. Una chama joven que está en el colegio ve que su amiguita se va de viaje. O sea, empieza ya por ahí, ¿sabes? Entonces ya tú te empiezas a sentir, ¿será que yo soy menos? ¿Será que yo soy más? Entonces, ¿viste cómo empieza a distorsionar un poco? Yo no merezco esto, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque ella sí, porque yo no. Después, siguiente, una persona que está ya, no sé, a los 30 y no se ha casado. Entonces, yo no sirvo, pero ella sí consiguió novio. Y vi anillos en todos lados. Sí, redes, ¿no? Pero ella y entonces la chama se pregunta, pero es que yo sí voy a misa y ella no. O el hombre, o al revés. O sea, ¿por qué se le va mejor en el trabajo que a mí? O sea, siempre como que sacándote de que tú no puedes alcanzar esto. Después la persona que está casada, pero mira, que aquella familia sí le va bien y a mí no. Entonces, siempre yo lo que quiero que la gente sepa es que cuando tú entiendes que esto es una gran batalla, donde el botín de esta guerra es tu alma, y lo que está en juego es tu alma, a la salvación o a la condenación. Si quieren más información, léanse el libro de Lorenzo Scupoli, el combate espiritual. Que se llama El combate espiritual. Ahí buenísimo. Está súper fácil de leer, o sea, y no es para darte miedo, es para saber qué es lo que nos está sucediendo. Él decía, es como una planicie, y aquí está tu alma en el medio. Está Goliat y está David. Goliat es el malo, David, vamos a ponerlo el bueno. Claro. Y están peleando, ¿cuál? Entonces, ¿cómo entra esto? Porque tú empiezas a mirar para otros lados. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva, Karen? O sea, Eva miró para otro lado. El Señor le dijo, o sea, no hagas esto, y ella miró para otro lado porque la serpiente le susurró. Y confió más en la serpiente. Es más, la serpiente, yo sé que hay mucha gente que está escuchando esto por audio, pero voy a intentar describirlo, pero si ustedes leen bien el Génesis, se dan cuenta que el demonio no sabía cuál era el árbol, fue Eva la que se lo apuntó, porque el demonio entra con esta mentira, con que Dios te dijo que no podías comer de todos los árboles, él no le dijo cuál. ¿Y qué dijo Eva? No, él me dijo que de este sí, pero de este no. Ella apuntó. Entonces el demonio te siembra eso en las redes sociales. Ah, pero con que tú, chama, pero tú eres más bonita, y tú lo escuchas. Sí, porque entonces ella tiene, entonces viste, y te saca, ¿para qué? Porque ¿qué entra ahí? Una desesperanza. ¿Qué te lleva a la desesperanza? Una depresión. ¿Qué te lleva a la depresión? Pastillas. Pastillas, ya no tienes autocontrol, que te lleva a un suicidio o ataques de pánico. No, las redes están te frena. Impresionante en todas las edades, ¿eh? En un exorcismo que tuvo un sacerdote, ahorita no recuerdo si fue el padre Fortea, si fue Span, o sea, no me acuerdo quién, la verdad. Me acuerdo que el sacerdote, cuando está haciendo este exorcismo, el demonio habla y le dice, es que ahorita los tengo a todos aquí en la palma de la mano con esto, con las redes sociales. O sea, literal, en la palma. Si bien son buenas, porque el manual sale de esto, pero ojo, o sea, cuando tú no tienes esa identidad de soy hijo amado de Dios, entonces empiezas a poner en tu identidad en las cosas, en las personas. Por eso, cuando alguien lo deja, sientes que te desgarra porque mitad de tu identidad se la puso la otra persona. Y claro, obviamente sí tiene que haber un duelo, pero no es que se fue la vida con esa persona. Claro. Entonces, tu plato fuerte tiene que ser Dios. Este es el mundo. Después, la gran batalla contra uno mismo. Por eso San Pablo decía, ¿por qué yo siempre, o sea, imagínense San Pablo, siempre termino haciendo el mal que no quiero en vez de hacer el bien que quiero? ¿Cuántas veces ustedes no dicen, yo quiero hacer esto en la vida y terminas haciendo lo contrario? ¿Por qué? Pues la concupiscencia que tenemos. Porque por eso hay unos mandamientos, unas reglas. Dios no nos puso la regla porque dice que los voy a castigar, sino es para que podamos avanzar más rápido. Entonces, por eso nos tardamos más
porque somos tercos y decimos a nuestra manera. No, flaca. Yo siempre he dicho, y me encanta poner este ejemplo para que la gente lo pueda llevar más rápido, nosotros estamos invitados a un gran banquete, que es el cielo. Y cuando alguien hace una boda, yo no sé si aquí en México saben que ponen boda formal, boda etiqueta, boda Sí, cóctel. código de vestimenta, sí. Ajá. Dios tiene su código, Dios tiene su etiqueta y son los mandamientos para entrar a esto. Entonces, ¿qué pasa? Porque a veces terminas haciendo el mal que no quieres o porque me fue en tremendo fracaso. Pero ya va, vamos a ver cómo empezó todo. ¿Cómo empezó la historia? ¿Cómo empezó tu historia? Ves que hay algo que no empezó bien y esa es la gran lucha entre el cuerpo y el alma. El alma viene del cielo. O sea, nosotros fuimos, imagínate, creados en el cielo. Y después el Señor dijo, ¿sabes qué? Vamos a encarnar este alma y nos dio un cuerpo. El cuerpo nació de la tierra. Por eso la concupiscencia, porque el cuerpo se siente jalado, como decimos, o sea, atraído por las cosas de la tierra, pero el alma por las cosas del cielo. Claro. La gran dicotomía de la vida, la guerra entre tu alma que quiere el sushi celestial y el McDonald's de la comida rápida de la tierra. Y es más fácil comer comida rápida que prepararse un buen sushi. Entonces, ese es el segundo. Es que somos humanos, pero hechos para lo divino. Entonces, el Señor nos está diciendo, hey, domina. O sea, por eso una de las grandes virtudes es la templanza, ese autocontrol. O sea, ese autocontrol, ¿sabes qué? Esto no. Por eso nosotros en la iglesia tenemos herramientas como, por ejemplo, el ayuno. Cuando me dicen, pero ¿por qué tú haces ayuno a pan y agua? Porque es un acto, sí, físico, es un acto visible de algo invisible que estoy trabajando a mi alma para decirle, hey, no le voy a dar al cuerpo todo lo que me pide. Rienda suelta. Yo veo el pecado como un exceso de grasa. O sea, cuando una persona está gordita, sí. Es porque come exceso de grasa. Sí. Obviamente, mi gente, hay enfermedades, hay cosas, hay tiroides, o sea, sí, lo entiendo, pero vamos a llevarlo más a un plano aquí general. Claro, o sea, una persona que está pasadita de peso quizás hace como unas papitas fritas de más, unos tacos de más. Entonces ese es el pecado, nos engorda el alma, nos cuesta avanzar, no tenemos oxigenación. Entonces esos son el mundo, la carne y el tercero el demonio. ¿Quiénes tienen grandes luchas con el demonio? Bueno, una Santa Teresa de Ávila se le aparecía el mismísimo Satanás. El Santo Cura de Ars. A todos ellos. Ellos están en otro nivel. A veces nosotros decimos, no, es que ese fue el demonio. No, flaca, ese fuiste tú que pusiste la mirada ahí. O sea, el demonio claro que juega, no quiere, pero yo creo que lo que nos ataca más a nosotros pecadores profesionales, civiles, es el mundo y la carne. Sí, a los más normalitos, el mundo y la carne. Y eso de las redes sociales, qué importante, porque yo tengo una hija adolescente y, o sea, desde todas las edades ves cómo de verdad, a ver, fíjate a quién sigues, ¿no? A quién seguimos, de qué nos alimentamos en redes, o sea, o de preferencia usarla lo menos posible, más que para lo que sí vaya a ser fructífero, ¿no? De que esto tiene un valor especial y por eso lo voy a usar para vender un producto, un servicio, para trabajar, para evangelizar, ¿no? Pero así como para nomás estar scrolling, y siento que se pierde mucho el tiempo, pero además, ¿a quién seguimos? Porque si sigues personas o cuentas que no te van a sumar, Airam, que te van a restar, pues claro que vas a acabar desgastado, deprimido, no vas a descansar, no te vas a relajar, vas a acabar más agotado emocionalmente y más deprimido, o hasta sintiendo envidia, ¿no? Otro pecado capital, envidia de porque ellos sí tienen, porque yo no, porque de todo. O sea, como decías tú, ¿no? A la que ya le dio un anillo, o a la que ya pudo ser mamá, y a lo mejor yo no, o a la que tiene fiestas todo el tiempo, y a lo mejor yo no, o sea, no sé, 1000 cosas. Y entonces, ¿de qué nos estamos llenando la cabeza? ¿Por qué no mejor leemos un buen libro? ¿Por qué no vamos a un buen retiro? Algo que nos sume, ¿no? O vemos a los ojos a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros amigos, depende de tu contexto de vida, ¿no? Pero qué bueno que tocaste el tema de las redes. Ya sé, ya casi nos tenemos que ir en corte, pero todavía nos queda un minuto. Airam, entonces, el combate espiritual es, a ver, ¿cómo sabemos si es combate espiritual o si es cansancio y agotamiento? Porque a veces confundimos depresión y ansiedad y a lo mejor es un combate espiritual lo que hay ahí. Claro. O sea, yo siento que hay mucha depresión hoy en día, que más que depresión, realmente sí es un tema que no ha sanado, una herida que no ha sanado, que a lo mejor requiere de perdonar, porque el perdón para mí es el puente para llegar a la sanación. Y a veces la falta de perdón y el rencor, Airam, creo que nos tiene en un combate espiritual que nos lleva a un cáncer, a una enfermedad. Creo que ese tema lo podemos abordar ahorita, de la diferencia entre un combate espiritual a algo realmente, a salud mental o algo psicológico, ¿no?
No, Tengo un minuto, ¿quieres que lo hagamos? Un minuto. Mira, esto es algo, bueno, que lo vamos a hablar en el siguiente corte porque es muy amplio, pero hay que ver, por ejemplo, tú vas a ver una anécdota. Una amiga el otro día me dice, Airam, creo que estoy en un combate espiritual y no sé, eso me llevó a la depresión. Esta misma pregunta. Y yo solo le hice esta pregunta, flaca, ¿tú cómo estás comiendo? ¿Y estás haciendo ejercicio? No, no hago nada. También, o sea, a veces confundimos y tenemos unos malos hábitos, no estamos haciendo nada y eso nos lleva. O sea, ¿cómo los santos sabían cuándo era porque era un combate? Porque en el combate siempre el guerrero se quiere levantar. O sea, ¿qué pasa? Cuando no hay un combate, o sea, te estás dando a esa pereza, a esa sedia espiritual, o sea, ya no quiero hacer nada. Y cuando te lanzas ahí, obviamente, empieza a afectar los químicos cerebrales del cerebro. Y eso te lleva, obviamente, químicamente a una depresión. O sea, a veces dice la gente, no, es que yo estoy en combate. No, pero entonces te quisieras parar. O sea, te quisieras seguir peleando. Entonces, quizás lo que tienes ya es una depresión que puede ser química, que puede ser por falta de ejercicio, que son tantas cosas. Estamos hablando con Airam Ederi del combate espiritual y es momento ahorita en este bloque, Airam, de dar redes sociales antes de concluir con el tema para que la gente pues te pueda contactar. Seguramente ya te conocen, pero por si hubiera alguien ahí que no. Claro. Bueno, obviamente estamos en YouTube, Manual para Enamorarse, muy fácil, todo junto. En Instagram, Manual para Enamorarse. Estamos en TikTok, aunque no soy tanto de TikTok, ya me pasó un poquito más la generación de arriba. Obviamente en Facebook, en Spotify, literalmente en todos lados, pero en las redes más fuertes donde se sube el contenido de podcast, de charlas con muchas personas, es Manual para Enamorarse en YouTube y en Spotify y en Instagram. Buenísimo, buenísimo. Véanlo, sobre todo los jóvenes, pero todo el mundo. Y bueno, yo soy Karen Agüed y también estoy más en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y en Spotify. Karen Agüed, Karen con K de kilo, Agüed, A-H-U-E-D, o como aparece en pantalla para quien nos está viendo en tele. Gracias, pues ahí estamos a la orden. Este es tu espacio, esta es tu casa. Entonces traemos aquí al invitado y a los temas que tú mismo nos pides también. Y bueno, pues hoy no se podrán quejar que trajimos una invitada de lujo y un tema también de lujo que todos tenemos que escuchar. Airam, pues bueno, hablando del combate espiritual, entonces, ¿qué puede ser un combate espiritual real y qué realmente puede ser una depresión que no tenga que ver con un combate? ¿O qué puede ser, que yo creo que hay mucho, tristezas que parecen depresión, pero que van con psicólogos, que van con psiquiatras, que les sirve la medicina, les anestesia la medicina, pero que no sana la raíz de la herida? Oh. Porque hay veces que yo soy consultora familiar, también soy consultora familiar, entonces recibo pacientitos que me dicen, es que mira, me siento, dicen otra palabra que no la voy a decir al aire, pero me siento atontado, me siento anestesiado y no quito el valor de los médicos, psicólogos y psiquiatras que son súper necesarios porque somos mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Pero es verdad, Airam, que somos espíritu. Y cuando el espíritu está herido, no sé, por algún trauma de la niñez, por alguna falta de perdón, algo que de veras nos cuesta soltar, perdonar, alguna violación, no sé, algo muy fuerte, heridas, divorcio, traición, abandono. Y a veces o no le ponemos nombre o no sabemos quién cura esa raíz. Yo tengo la teoría de que solo el Espíritu Santo puede curar las heridas espirituales más profundas que se somatizan y se manifiestan en el cuerpo o en la salud mental. Es verdad que hay veces que por falta de ejercicio, por cuestiones naturales que no se hacen, pues obviamente hay un resultado de enfermedad física o mental, claro. Pero me interesa llegar más al punto donde sí pudiera ser un combate espiritual no atendido o una herida no sanada y que la gente pues piensa que es una depresión y que solo tienen que ir a tomar una pastilla para que se cure, pero no profundizan más. Como a esas personas, ¿tú qué les sugerirías o qué herramientas pudieran usar ellas para decir, bueno, voy a encontrar un balance entre lo que es la medicina para el cuerpo, la medicina para la salud mental y ahora qué faltaría? ¿Qué medicina para el espíritu tú recomendarías? Mira, una de las cosas que yo siempre recomiendo, y la recomiendo porque lo leí en el diario de Santa Faustina, lo leí ahí y lo leí en otro libro, a la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Tanto en el primero, que es el diario de Santa Faustina, Jesús le dice a Santa Faustina, si tú quieres llegar a la santidad, ten un director espiritual, un guía espiritual. Apunten. Y Francisco de Sales también, en la introducción a la vida devota, le dice, Filomena, necesitas un guía espiritual, porque es el que te va a ayudar a profundizar a un nivel donde tú me estás diciendo. O sea, ¿por qué uno
va a la misa, porque voy a la hora santa, y esto no se quita. ¿Me entiendes? O esto no se va. Y pueden haber dos variantes. Una puede ser ese aguijón que habla tanto San Pablo y es lo que te mantiene humilde y en una oración constante. Pero una vez identifiques que eso es a través como el Señor se está manifestando y glorificando en tu vida, te va a dar paz. Y aunque te duela, vas a llevar ese combate con orgullo y con frente en alto, como hizo San Pablo, que San Pablo quería quitarse eso. El Señor le dijo, no, porque es ahí donde estás humilde. Si no, Pablo se hubiese creído demasiado. Es ahí donde mantienes una gran lucha. Pero dos, puede ser que el Señor diga, ¿sabes qué? Si quiero trabajar en esa herida, por ejemplo, en una violación que ocurrió, y es ahí a través de ese guía espiritual que te ayuda, porque a veces uno dice, sí, fui a terapia y todo esto, pero esa herida fue el alma. Entonces hay gran pregunta, entonces Dios no me quiere, ¿dónde estaba Dios? Y uno empieza a generar estos rechazos, y cuando te das cuenta que Papá Dios estuvo ahí, el para qué estuvo ahí, y tú empiezas a entender, como dice un gran amigo mío, de tu herida más dolorosa es donde va a salir tu ministerio más eficaz. Claro. Y yo lo veo en mi vida, de Manual para Enamorarse, de mi herida, que obviamente hay muchas que yo no puedo hablar, es donde sale toda esta pasión cuando yo entendí, Señor, gracias. Lo que antes yo veía como una desgracia, ahora se le quita la des y ahora es gracia tuya, ¿sabes? Porque me diste otra perspectiva y ahora entiendes lo que me da fuerza para seguir, porque te hablo desde el dolor. En el marco de tu dolor está para hablar del amor se habla desde el dolor. Sí, del dolor. ¿Sabes? ¡Qué belleza! Entonces, claro, un guía espiritual te ayuda. Airán, ¿cómo puedo tener un guía espiritual? Mira, también todo es don y todo es gracia de Dios. Santa Faustina lo quería ya. Y el Señor le dice, tú sabrás en tu alma cuando llegue ese gran director. Y llegó el padre Socopo, que también es santo. Entonces, ¿cómo saber? Mira, acércate a una parroquia, empiezas a hablar con un sacerdote y tiene que haber como una especie, vamos a decirlo mundanamente, de química. Como un feeling, como un sentimiento que tú sabes que ahí está. Si sientes que no hay, pues no la forces. En ese momento, ¿cuál va a ser tu director espiritual? El Santísimo Sacramento. Pero si algo quiero en estos pocos minutos que quedan quedar, es que el demonio te va a llevar a una gran desesperanza, Karen. O sea, él quiere decir como, es que lo he intentado todo y ya no hay más. Mentira. Siempre hay más. Si no es a través de la fe, es a través de la ciencia. Y lo hablo por algo personal que no puedo decirlo acá en cámara. No, bueno, me tienes muy picada. Me tienen que invitar para otro show. Sí. Pero, ¿por qué? Porque llega un punto en que yo decía, Señor, pero, ¿sabes? Todo esto, yo voy a la hora santa, Señor, yo hablo, pero tengo algo aquí. Y como tú hoy, que estamos grabando este episodio, lo voy a decir, o hablando, es de Santo Tomás de Aquino, fue como la respuesta de Dios que me dijo. Es el día de Santo Tomás de Aquino. Eran fe y razón. Busca en la ciencia. Y empecé a ver y yo decía, claro, ya entiendo todo y me metí. O sea, por ejemplo, miren, hago un resumen. Cuando uno es niño, en esos primeros años de vida que quizás no tuvo esa validación o sufrió un trauma, en ese momento nuestro cerebro está en desarrollo. O sea, si ustedes leen neurociencia, en ese momento se están formando ciertos neuronas, se están formando ciertos neurotransmisores. Y si en ese momento, imagínate que este neurotransmisor está saliendo a formarse y ocurre una violación, ocurre un gran trauma, empiezas a percibir la emoción distinto, empiezas a reaccionar distinto y sigues creando patrones. Y llega un punto en el cual tú vas a la fe, tú vas a todo, pero cuando tú entiendes que hubo químicamente algo que afectó, eso te da otra gran perspectiva. Por eso es fe y razón. Van de la mano siempre. Van de la mano los dos. Un gran director espiritual, el Santísimo Sacramento. También ahorita sé que hay muy buenos psicólogos católicos que de verdad muchas veces sí es necesario para ese avanzar. Muy necesarios. Y lo último, quitarnos un poco ese también papel de víctima, ¿sabes? Y ponerle voluntad a trabajar. Queremos que todo así, queremos que todo opere rápido, queremos ir a un sitio y que todo sea allá. No, esto es un trabajo, ¿me entiendes? Un trabajo de sanación. Entonces, ahí cuando tú empiezas a dar ese paso, empiezas a darte cuenta de dónde viene este combate. Es un poco más psicológico, es más en el espíritu, pero al final el demonio se vale cualquier cosa para llevarte a la condenación. Sí, o para robarte tu paz, o para tenerte angustiado, total, o para que no perdones. Entonces, yo le agregaría también el perdón, ¿verdad? Que tanta falta hace en los matrimonios, el perdón en las familias. Nos cuesta mucho perdonar al otro y perdonarnos a nosotros mismos. O sea, sí, una de las cosas que yo aprendí en ese libro, El combate espiritual, es que cuando uno se reconoce que uno es nada, perdona al otro. O sea, ¿quién eres tú?
¿quién eres tú? Solo Dios es el que puede juzgar. O sea, somos porque por gracia de Dios. somos por gracia Por gracia y solo de Dios. somos en Él. Sin Él no somos. Claro, No no podemos somos. respirar si Él no lo permite. Total, entonces sí hay que empezar a darse cuenta que estamos en un gran combate y esto no es para andar cansados, sino más bien para decir, wow, Señor, es que el cielo, ¿cómo tiene que ser el cielo tan grande que esta vida a veces es tan difícil? Decía el arzobispo y venerable Fulton Sheen, ¿no crees que la desilusión y el fracaso de la vida simplemente te habla de que este mundo no tiene la capacidad de llenar tu alma y tu gran deseo? Eso te habla de algo, de que hay un cielo, de que hay un camino. Hechos para algo más grande. Si no, papá Dios, ¿para qué se dejó matar el Viernes Santo si hubiese quedado aquí en la tierra? Si esto fuera todo, y Jesús dijo, no, yo me voy al cielo, indicándonos el camino. Pero además entregó su vida en su mejor momento, a los 33 años, en la edad de su plenitud, nos enseñó a entregarnos en nuestro mejor momento y bueno, nos vino a traer la esperanza y la fe. Y este programa no fue para asustar, fue para despertarnos, ¿no? Para estar con lámparas encendidas de decir, Señor, sí, estamos en el combate, yo sin ti no soy nada, pero yo contigo soy un ejército, ¿no? Amén. Dios más uno, somos un ejército. Amén. Me encantó lo que dijiste, ¿no? De la desgracia a la gracia. En el marco de tu dolor está tu misión. Tu misión. Yo también, sí, yo también tengo un testimonio de esos que ya te platicaré fuera de cámaras en otro café. Pues sí, ya para despedirnos, queremos, Airam y yo, cerrar con una oración para todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti con el corazón tal como está, cansado, herido, confundido, pero deseoso de tu paz. Reconocemos que muchas de nuestras luchas no son solo emocionales, sino espirituales. Y hoy renunciamos en tu nombre, Jesús, a toda mentira que nos ha hecho creer que no valemos, que no somos amados, que estamos solos. Jesús, entra en nuestras heridas afectivas, en nuestras relaciones rotas, en nuestras batallas internas. Sana lo que nadie ve y fortalece lo que ya no podemos sostener solos. Espíritu Santo, ven y renueva nuestra mente, restaura nuestra identidad y devuélvenos la esperanza. Declaramos que no peleamos solos, que Cristo pelea con nosotros y por nosotros. Cubrimos nuestra vida, nuestra familia, nuestro corazón, nuestros apostolados con la sangre preciosa de Cristo. Y confiamos, Señor, en que esta batalla no nos destruirá, sino que nos llevará a una victoria interior. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Airam, gracias. Pues con esto cerramos todo lo que tú has puesto aquí, estos panes, estos peces que Dios multiplicará en la vida de muchos. Y bueno, nos despedimos ahora sí. Fuimos Airam Mederi, Karen Agüed. Esto fue Mujeres de Fe. Hasta la próxima. Chaito.